Geografía de la Universidad Estatal de Montes Claros en el año 1981 y tiene grado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais de 1984. Doctorado en Teología Sistemática de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma en 1992. Es profesor actualmente de Teología en la Facultad Jesuita de Filosofía y Teología de Belo Horizonte, La Fonte, Brasil. Miembro del equipo de reflexión teológica de la Conferencia de Religiosos del Brasil y también de la CLA. Ha participado durante muchos años como miembro del equipo de reflexión teológica. Tiene muchas publicaciones, algunas de ellas de un diálogo entre la espiritualidad y la gestión, a partir de su propia experiencia, pero tiene una de Mariología, una de las asignaturas que él ha llevado en las facultades de teología, y otros libros en combinación o en coordinación con otros autores como Juan Bautista Livanio, que es una introducción a la teología, 8 ediciones. No quiero extenderlo porque son muchas las otras. El hermano Alfonso entonces estuvo en el Congreso de Brasil. Yo sé que estuvo entrevistando a varios de los teólogos que estuvieron allí participando como ponentes o como talleristas, y creo yo que es una persona con la competencia para podernos dar esta lección inaugural. El sentido fundamental pues es, digamos, darle un impulso académico y una orientación a todo el ejercicio académico que vamos a hacer durante este año 2013. Entonces, les invito a que recibamos con un aplauso al hermano Alfonso. Buenas noches. Con mucha alegría estoy aquí con ustedes para compartir algo del Congreso Continental de Teología y también de las tareas para la teología en América Latina. Primero voy a hacer una breve síntesis del Congreso. Usted podrá encontrar algunas informaciones más del Congreso resumidas con 733 participantes, más allá de las expectativas, con un equilibrio entre hombres y mujeres, que no es muy normal en la teología, porque normalmente la gran parte son hombres. Es interesante ver que 40% casi son personas nacidas antes de 1960 y 60% después. Entre lo que yo digo, los hijos del concilio, es interesante ver que hay una proporción de casi 25% abajo de los 33 años. Es decir, es un signo de esperanza, porque algunos dijeron, no, la teología de la liberación es para los viejitos ahí que estaban ahí en los años 60, no es verdad. Había mucha gente joven que interesada en el tema. Claro que 55% fueron brasileños, 20% de Cono Sur, 10% de la región andina. Entonces hubo una participación grande del continente, laicos, religiosos, presbíteros y 18 obispos. ¿Cómo funcionó el Congreso? Había grandes conferencias por la mañana, después mesas redondas que siempre tenía 2, 3 personas al menos, oraciones, celebraciones, que es fundamental para una teología que tenga la espiritualidad, comunicaciones de personas que se inscribieron y 20 talleres con 3 sesiones por 3 tardes. Me pareció muy interesante la experiencia de los talleres porque un grupo que se reunió 3 veces para profundizar determinado tema. Mirar ahí temas consolidados como movimientos sociales y teología, ecología y teología, teología y género, teología y espiritualidad, catequesis liberadora, Biblia hermenéutica, pero también algunos talleres tenía
temas más nuevos, como teología y bien vivir, migración y pasos de frontera, religión y nuevas religiosidades, comunicación social y nuevas tecnologías. Entonces, para eso fue muy interesante. Yo estaba en uno de estos talleres, también había paneles, yo estaba en el taller de ecología y teología. Este fue una parte de nuestro grupo que pudimos compartir no solamente la experiencia académica, pero también mucha experiencia pastoral. Había gente en ese sentido de las dos partes. ¿Qué significado, desde el punto de vista del Congreso, ha tenido para el camino de la teología y de la Iglesia en nuestro continente? La primera cosa, que no era un evento solamente de teología, un evento académico. Había mucha gente que tenía actuación pastoral y fue ahí. Y para mí esto es una novedad en la teología latinoamericana. Es que cuando se habla en teología, también se habla en acción pastoral, en reflexionar sobre la evangelización, en compartir experiencias. Y eso se puede ver y sentir en el Congreso. Después, se puede imaginar que es reunir 700 personas, el hecho mismo de haber tanta gente junta, a un gran encuentro con personas que tienen ya, que creen en la Iglesia, que creen en la nueva sociedad. Eso tiene una capacidad de contagio que es excepcional. Además, el Congreso fue una ocasión para reflexionar sobre el Concilio Vaticano II y su recepción en nuestro continente. Yo diría esto fue la énfasis, fue el punto más fuerte del Congreso Continental, el tema del Concilio. También posibilitó una evaluación de la teología de la liberación. Algunos teólogos clásicos, como Leonardo Boff, como Battista di Bagno, Víctor Codina, han podido hacer una reflexión, una autoevaluación también de la misma teología de la liberación. Y pienso que este abanico de temas que hemos tenido, los mostré ahí algunos de los temas de los talleres, mostró que la teología latinoamericana no es solamente teología de la liberación, es un esfuerzo de vivir la fe y reflexionar sobre la fe en nuestro continente. Por eso que esta diversidad de temas me ha dado mucha alegría, porque no es algo monocolor. Hay mucha gente con muchas tendencias, pero que suman en una misma dirección. Tuvimos un ejercicio en algunos temas de diálogo de la teología con otros saberes. Por ejemplo, Pedro Ribeiro de Oliveira, que es sociólogo de la religión, un laico, que nos ha ayudado a reflexionar sobre eso. El teólogo, me olvidé su nombre ahora, que es oriental, dos orientales, ¿verdad? Peter, sí, Peter, y después aquel brasileño que es de Corea, coreano, Jung Sung, ¿no? Que han traído contribución de otros saberes a la teología. Y una cosa nueva para nosotros, que fue la primera vez que un congreso continental de este nivel hubo una transmisión por la internet con utilización de medios digitales, que me parece muy importante. Mucha gente acompañó el congreso desde su país, desde su región. Las convicciones que me parece fueron fuertes desde este congreso, que la teología y la pastoral latinoamericana son una forma legítima y original de vivir e interpretar la fe cristiana. No es una forma clandestina, paralela, que hace competición con la oficial, no. En la presencia de algunos obispos que en sus diócesis promueven muchas prácticas pastorales. Me acuerdo ahora de aquel que fue el vicepresidente de la
Entonces, que sí, tenemos una identidad y algo para añadir al desarrollo de la misma teología y la espiritualidad de la vivencia cristiana en el mundo. Y que la teología latinoamericana está viva y tiene futuro. Esta es una convicción que nosotros que participamos del Congreso salimos con eso. A veces no había mucha cosa nueva, pero sí una convicción que hemos hecho un camino bello y con muchas buenas perspectivas. Me acuerdo de un artículo que escribió un filósofo brasileño, Henrique Cláudio de Lima Vaz, jesuita, en los años 60. Y él decía en ese artículo que la iglesia de América Latina todavía era una iglesia espejo, porque miraba a la iglesia europea, no tenía su propio rostro, era un espejo. Y él decía que necesitábamos de una iglesia que fuera también fuente, no solamente espejo, pero fuente. Y me pareció que vimos en el Congreso que la iglesia de América Latina no es una fuente, yo creo que es un río. ¿Por qué? Porque hemos recibido de la iglesia occidental, de la patrística, de los grandes padres de la iglesia, de la misma teología de la iglesia europea, muchas aguas. De estas aguas hemos añadido características propias nuestras. Entonces, somos un río dentro de este grande caudal de río que es la iglesia. En la palabra tradición misma, que viene de traer, es decir, de traer y llevar adelante, ¿verdad? Entonces, en ese sentido que estamos muy contentos, pues hacemos parte de la iglesia universal con las características nuestras. Algunos signos de esperanza del mismo Congreso fue la participación de los laicos, estudiantes y profesores. Ese es un cambio fuerte, porque si uno piensa 20 años atrás, teología prácticamente era algo de presbíteros, sacerdotes. Y nosotros, los pobres hermanos maristas, hacíamos teología, ¿no? Cuando mucho hacíamos una cosa que se llamaba ciencias religiosas, ¿no? Porque no teníamos la dignidad de hacer teología. Entonces, ahora no, la teología, que cada vez más hay un crecimiento en América Latina, podría ser más, pero creo que es un signo positivo. Después, este pluralismo en la sociedad de la iglesia, que tiene sus riesgos, que tiene sus dificultades para la evangelización, pero que es un signo también de esperanza. ¿Por qué? Porque da a la teología muchos retos, ¿no? Es diferente de hacer teología cuando ya está todo certo, las cosas no cambian, hay que repetir. Pero cuando la sociedad está en un proceso de cambio tan fuerte, pluralismo, eso exige de los teólogos y las teólogas un esfuerzo de interacción más grande. Otra característica es que en nuestro continente, en muchos países, la teología era, hace años, algo restricto al ámbito eclesiástico. No tenía ni siquiera reconocimiento oficial. Durante estos últimos años, en muchos países, la teología es ya reconocida como una carrera civil oficial. Y eso también pone a los mismos teólogos exigencias de producción, de participación en congresos, ¿no? Porque habilita a los laicos que son teólogos poder tener una profesión y vivir de ella. Entonces, esta profesionalización del curso me parece un signo muy positivo. Otro es la relación con la universidad en la interdisciplinaridad, que todavía hay que seguir un largo camino, pero que ya se hizo algunos. Como vivimos en una sociedad pluralista,
con al mismo tiempo un movimiento de secularización muy fuerte en nuestros países. Recuerdo que en Brasil, que es todavía el país más católico del mundo, el último censo demostró una pérdida muy grande de católicos, un crecimiento de los evangélicos, y es la primera vez en nuestra historia que hay un percentual de personas que no tienen religión. Es decir, que esto hace una pastoral. No podemos simplemente repetir lo que aprendemos, tenemos que interpretar, tenemos que hacer un esfuerzo para comunicar a la persona misma de Jesús de una forma atraente. Y en contrapartida hay un otro fenómeno que es interesante. Crece la secularización, pero también hay una incrementación de personas que buscan a Dios, que tienen una sed de espiritualidad. Yo trabajo en Belo Horizonte, tenemos una relación con Centro Loyola de Fe y Cultura, que tienen su público algo, son laicos, médicos, ingenieros, dentistas, odontólogos, gente que está en una búsqueda espiritual. Entonces ahí tenemos posibilidad de hacer reflexiones extraordinarias. También hay en este momento de la historia una eclosión de lo que unos llaman de la nueva racionalidad, una búsqueda de una razón con emoción. El gran educador brasileño Paulo Freire ha creado esa expresión, y ahora los franceses de la teoría de la complejidad también han desarrollado toda esa perspectiva, ¿no? Que la emoción, la motivación tiene el mismo proceso de aprendizaje y de las selecciones de las informaciones y de la conexión de las sinapsis una importancia mucho más grande de lo que imaginábamos nosotros. Es que cuando uno aprende con una relación estrecha con la experiencia, su aprendizaje es más profunda, es capaz de establecer más conexiones. Después, la posibilidad del Internet, que abre muchas perspectivas para la generación. Estamos haciendo ahora una transmisión por el Internet de gente que está más allá de este espacio y puede acompañarnos. Y en algunos países, otra cosa es la ciencia de la religión, que es un estudio sobre los fenómenos religiosos, pero que no es teología, que va a ayudar mucho a la teología a tomar sus conclusiones para desde ahí preguntarse desde la fe lo que ellos tienen que hacernos. Bueno, voy ahora a pasar para la segunda parte, que es un poco la singularidad, los caminos y las tareas de la teología ecuménica. La primera cosa es que me parece que si antes teníamos claro que la teología era una reflexión sobre la doctrina cristiana, ahora esto es poco. Porque la teología se ha asumido muchos perfiles. Primero, este clásico, la teología es una reflexión acerca de la fe y desde la fe. Es la perspectiva eclesial y eclesiástica de la teología. Es necesaria para la formación de los presbíteros. Entonces, esta dimensión sigue. Se avanzó una segunda percepción, es que la teología es también fundamental para la formación de los evangelizadores. Un servicio a la acción pastoral. No es solamente una escuela de formación de presbíteros que van a ejercer el ministerio. Después, la teología es también
en algunos países, aquí también en Brasil en los últimos 10 años, un conocimiento sistemático que se pasa en una institución académica, que tiene reconocimiento civil. Entonces tiene una dimensión no solamente eclesiástica, pastoral, pero también académica, ¿no? Nosotros que somos profesores de teología ahora en Brasil, pues tenemos evaluación del Ministerio de Educación, tenemos que cada año prestar cuentas ahí el sistema que recoge toda la producción académica de los profesores universitarios. Entonces estamos dentro de una perspectiva académica más grande, que nos posibilita un reconocimiento, incluso cuando uno va a dialogar con otros que hacen estudios en otras áreas de conocimiento. Y hay también una otra perspectiva complementaria del perfil de la teología, que la teología es una reflexión cristiana sobre cuestiones humanas significativas, lo que llamamos la teología pública. Entonces, cuando se abre un tema como bioética, un tema como la ecología, los teólogos y las teólogas participan de ese debate, de esta discusión en la sociedad, en los periódicos, en la misma universidad estatal. Entonces hay una nueva perspectiva de la teología. Mira que es un perfil complejo: eclesiástico, evangelizador, académico y público. Y es seguro que nosotros que estamos aquí, que somos profesores de teología, ninguno es capaz de ser lo mejor en todas las perspectivas. Es normal que uno va a profundizar más un aspecto que otro, pero tenemos que tener que la teología en sí tiene que desarrollar todos estos aspectos. De aquí pasaré a una cosa que me parece es fundamental para comprender el estatuto epistemológico de la misma teología. Porque la teología no es solamente un saber acerca de la fe, pero también es un saber a partir de la fe. Se define simultáneamente por su objeto material, para utilizar una expresión clásica escolástica, que son las cosas de Dios, la doctrina, la Biblia, pero también por su objeto formal, porque es ver todas las cosas en la perspectiva de la relación divina, de Dios desde la comprensión cristiana. Esto es una cosa muy jesuita, ¿verdad? Es la cosa dentro de la perspectiva de ellos. Entonces, la especificidad de la teología no es solamente porque ella habla de cosas religiosas, ella habla de Dios, pero porque ella habla desde Dios, desde su mediación hermenéutica específica, que es la Biblia, la tradición, el magisterio, y la interpretación de los signos de los tiempos como apelos y oportunidades de Dios. Creo que aquí es una novedad que la teología latinoamericana avanzó mucho. ¿Por qué hacer la teología sobre la cuestión económico-política? Porque se reconoce que aquí hay algo en el apelo de Dios. Hay algo de la presencia o de la ausencia de Dios. Esto es el fundamento. ¿Por qué hacer hoy una ecoteología? Porque eso, y aquí hay algo de un apelo de Dios. Conocemos este esquema que Carlos Mesters lo popularizó en América Latina, ¿no? Que toda lectura de un texto, sea un texto doctrinal, un texto bíblico, tiene una relación profunda con el contexto y el pretexto que es la experiencia misma de la comunidad cristiana. Libânio desarrolló
en su trabajo de introducción a teología un esquema muy interesante, baseado en la percepción de autoser. Él dijo que la teología sigue un proceso, que la materia prima puede ser cualquier tema humano significativo. Este tema humano significativo tiene que pasar por una mediación hermenéutica preteológica, que clásicamente fue la filosofía, pero que hoy se utilizan otros saberes, la psicología, la sociología, la antropología. La filosofía sigue con una contribución fundamental, porque la filosofía nos da a nosotros, tenemos aquí algunos filósofos, ¿no?, la capacidad de una abstracción positiva, de una capacidad de conceptualización que es fundamental. Y también para percibir algunos errores y equívocos del mismo pensamiento. Y viene ahí la mediación hermenéutica teológica, que es la Biblia, la tradición, y viene un producto final que después puede tornarse materia prima otra vez y viene ahí. Entonces, la teología crece en la medida en que somos capaces de tomar cualquier tema humano significativo y hacer pasar por esta mediación hermenéutica. Eso exige de los teólogos y de las teólogas un conocimiento profundo de la Biblia y de la tradición eclesial. Yo aquí he visto muchos laicos que son profesores de teología en otras carreras. Me da mucha alegría que la facultad tiene esta perspectiva y lo valorizan a ellos. Y yo pensaba que sería muy importante que la misma Universidad Javeriana ofreciese a ellos la posibilidad de hacer un doctorado en teología con temas clásicos de teología, porque cuanto más una persona tiene las grandes llaves de la teología en su mente y su corazón, más será capaz de dialogar con el mundo contemporáneo. De ahí voy a seleccionar 5 tareas que me parecen importantes para la teología en nuestro contexto. Podría escoger 7, 10, pero escoger 5. La primera es la tarea hermenéutica, que es, al utilizar una expresión de Torres Queyuga, lograr que la experiencia de la fe se torne comprensible, creíble y vivible. Me parece que aquí está algo fundamental. Tenemos el riesgo de crear una iglesia y una teología un poco esotérica. Es decir, los que están dentro lo comprenden todo. Los que están fuera no comprenden nada. Porque cada vez más hay una distancia entre la vida, y eso lo digo principalmente en las culturas urbanas, cada vez más una distancia entre lo que decimos nosotros y la interpretación que hacemos. Esta hermenéutica de la fe tiene que ser una hermenéutica no disyuntiva, pero que logre hacer síntesis. Una síntesis, por ejemplo, de un rigor conceptual de la teología con la espiritualidad. A veces me espanta que, yo soy profesor de teología, hacemos clases tantas veces, hablamos del misterio de Dios, pero no tenemos tiempo ni ocasión de un silencio, de un momento de oración. Yo con mis alumnos ya tengo la práctica. Cuando voy a empezar alguna cosa, cuando terminamos un tema importante, pues hagamos un momento de oración breve, un canto, alguna cosa que nos conecte no solamente a nivel de la cabeza, pero a nivel de corazón en nuestro Señor Jesús. Una teología que sea solamente teórica, pues no toca a esta nueva generación. A ellos eso no dice nada.
pueden saber de cor el concepto de concupiscencia, ¿no? De pecado original, pero esto no es la cuestión es cómo eso va a tocar su existencia. Y de ahí una teología que sea hija de la iglesia, adhesión plena a la iglesia, pero al mismo tiempo tenga con ese amor a la iglesia el espíritu crítico de hacer la teología avanzar más. Entonces, esta fidelidad a la Biblia, a la tradición eclesial y a la contemporaneidad. En ese sentido, hacer teología hoy es exigente, pues hay tensiones constantes e interminables. No hay más la paz, la serenidad, ¿no? De hacer una síntesis que va a durar 20, 30 años. ¿Qué pasó? Eso que decía que tenemos que hacer ese doble movimiento de pasar de la experiencia hasta el concepto, la experiencia cristiana, la experiencia humana, y desde el concepto volver a la experiencia para que las personas sean más mejores, para que su vida cristiana sea más intensa. En ese sentido, en relación al depósito infinito, la tarea de la teología es mantenerlo, porque somos herederos de una tradición eclesial preciosa, de algo que Dios nos ha dado, que las otras generaciones de cristianos tenemos la responsabilidad de mantenerlo. Pero también tenemos la responsabilidad de reelaborar, de rehacer los conceptos y comunicarlos de una forma significativa. Todo eso está en la tarea hermenéutica. La segunda tarea es el servicio que la teología hace a la evangelización. En ese sentido podemos decir que hay dos formas distintas de hacer teología, pero complementares, que es la teología en la academia, teología académica, en la facultad de teología, y la teología que se hace en la pastoral. Porque cada una tiene algunas características propias, un lugar de elaboración y difusión propia, protagonistas propios. Por ejemplo, la teología pastoral, su característica fundamental es ayudar a las personas a vivir la fe con sentido y su adhesión a Jesucristo. La característica de la teología académica no, es conceptualizar, relacionar, hacer con que los alumnos tengan la apropiación del saber teológico. Que son distintos. En lugar de elaboración, una se hace en la facultad de teología, otros en los espacios pastorales. Los protagonistas son distintos. Unos son profesores de teología, otros son los agentes de pastoral, los presbíteros, los religiosos. También los interlocutores, con quien uno habla, ¿no? El profesor tiene como interlocutor sus alumnos que están ahí. En la pastoral los interlocutores son otras personas que no tienen interés académico. La lógica misma del lenguaje, el tipo de producción. Por eso yo digo que la gran cuestión es que la teología en la acción pastoral no es la doctrina diluida, reducida a pedacitos o simplificada. Se trata de una reelaboración. Para los estudiantes de teología que están aquí, esto para mí es el gran desafío. Me acuerdo una vez de un alumno que tuvimos a Belo Horizonte. Él fue a hacer un curso de iniciación teológica en un barrio donde yo también actuaba. Y me acuerdo de esta cena horrible que pasé ahí a la noche
y había un grupo de unas 60 personas, liderazgo de comunidad, y él sentado